La fama vende permanencia. Rostros que no envejecen, voces que no se quiebran, cuerpos que parecen intocables. Pero lejos de las luces, la verdad es otra. Pasillos de hospital, diagnósticos reales, dolor crónico. No es escándalo ni rumor, es el precio humano. Hoy revelamos 10 actrices mexicanas luchando en silencio. Mucho antes de que su salud se convirtiera en un tema de preocupación pública, Sabine Moussier estaba definida por la intensidad. Su carrera se construyó sobre personajes que dominaban cada escena en la que aparecían. Crueldad, poder, agresión emocional. Ella los encarnaba con una fuerza física que parecía casi instintiva. En pantalla, no solo interpretaba villanas, las desbordaba. Para el público, su fortaleza parecía permanente, incuestionable, como si su cuerpo y su voz siempre respondieran a voluntad. Esa imagen se convirtió en expectativa. Los directores de casting se apoyaron en ella. El público creyó en ella. Muy pocos consideraron el costo físico de sostener ese nivel de control. Escena tras escena, producción tras producción. Las señales de advertencia no llegaron todas a la vez. Surgieron gradualmente, de formas fáciles de ignorar al principio. Sensaciones de ardor en manos y pies. Entumecimiento sin explicación. Dolores eléctricos repentinos que no seguían ningún patrón. A veces desaparecían rápido, otras veces permanecían, erosionando el sueño, el equilibrio y la certeza. Sin embargo, el trabajo continuó. Los calendarios de grabación no se detuvieron. Las cámaras no esperaron. Sabine aprendió a moverse a través del dolor en silencio, entregando actuaciones mientras su cuerpo comenzaba a resistirse de formas que ningún personaje había hecho antes. Las respuestas médicas llegaron lentamente, si es que llegaron. Las pruebas se contradecían, las opiniones cambiaban, los tratamientos fallaban. La falta de claridad se volvió tan agotadora como el dolor mismo. No saber qué estaba ocurriendo significaba no saber hasta dónde podía llegar o si algún día se detendría. Cuando finalmente llegó el diagnóstico, ofreció explicación, pero ningún alivio. A Sabine se le diagnosticó neuropatía de fibra pequeña, una condición autoinmune rara e incurable que ataca el sistema nervioso periférico. La enfermedad actúa de forma invisible, destruye la sensibilidad mientras inunda el cuerpo de dolor constante, ardor y colapsos físicos repentinos. No había cura, solo manejo, solo resistencia. A medida que la condición avanzaba, la vida cotidiana se estrechó. Permanecer de pie se volvió incierto. Sostener objetos requería esfuerzo. Incluso la presión de la ropa contra la piel podía provocar agonía. La medicación se volvió necesaria simplemente para funcionar. El cuerpo que antes dominaba en papeles físicamente exigentes dejó de obedecerle. La preocupación pública se intensificó cuando Sabine colapsó visiblemente durante un programa de telerrealidad transmitido en televisión. Lo que millones presenciaron no fue actuación, fue su cuerpo rindiéndose en tiempo real. En ese momento, la ilusión se rompió. La villana ya no tenía el control. La actriz quedó expuesta como vulnerable, asustada y exhausta. A partir de ese punto, nada volvió a la normalidad. El trabajo se volvió condicional. La energía tuvo que racionarse. Las apariciones se volvieron escasas y cuidadosamente medidas. Los rumores se propagaron. Algunos exageraron su condición. Otros cuestionaron su fortaleza. Pero la realidad era más simple y mucho más brutal. Vivía con una enfermedad que dictaba sus límites sin negociación. En esta etapa de su vida, Sabine Moussier no lucha por fama, sino por calidad de vida. Hay días manejables y días completamente dominados por el dolor. No hay un futuro claro, no hay promesa de mejora, solo la disciplina de escuchar a un cuerpo que ya no puede ser forzado. La mujer que una vez aterrorizó a las audiencias, ahora enfrenta a un enemigo sin rostro, sin guión y sin misericordia. Y su historia abre este documental con una verdad que no puede ignorarse. A veces, los personajes más fuertes son los primeros en colapsar. No porque sean débiles, sino porque sus cuerpos ya no pueden cargar con el peso del papel. Durante mucho tiempo, Hilda Aguirre existió en la memoria pública como algo fijo. Su imagen pertenecía a una época en la que la sola presencia tenía peso, cuando la belleza y la confianza no necesitaban explicación. Estaba asociada con el glamour, la compostura y un tipo de estrellato que parecía asentado, como si su lugar en el cine y la televisión mexicana
ya estuviera asegurado, fuera de todo riesgo. Nada en su historia sugería urgencia. No había señales de advertencia, ninguna enfermedad avanzando en silencio, ningún deterioro gradual. Lo que llegó fue repentino, ordinario e irreversible. La ruptura ocurrió en 2025, durante lo que debía ser una celebración inofensiva. Mientras festejaba su cumpleaños en Acapulco, una caída simple cerca de una alberca se volvió violenta en segundos. El impacto destrozó por completo su pierna izquierda, fracturando tibia, peroné, tobillo y talón al mismo tiempo. No hubo tiempo de reaccionar. No hubo forma de amortiguar el golpe. El cuerpo lo absorbió todo. La cirugía de emergencia fue inmediata. Los médicos enfrentaron una decisión dura. Para salvar la pierna, tuvieron que reconstruirla con metal. 11 tornillos y una placa fueron implantados para mantener lo que quedaba unido. La operación evitó la amputación, pero no pudo devolver lo que se perdió en ese instante. Desde entonces el dolor se volvió permanente. Caminar dejó de ser instintivo. El equilibrio ya no era confiable. Cada paso traía miedo. Algunos días requerían andadera, otros exigían silla de ruedas. La rehabilitación avanzaba lentamente, de forma irregular, a menudo borrando su propio progreso. Las mejoras eran frágiles, los retrocesos devastadores. Para alguien cuya carrera siempre dependió de la presencia física, la pérdida fue más profunda que la lesión. Los sets desaparecieron de su vida, los guiones fueron reemplazados por horarios de terapia, la independencia fue sustituida por asistencia. El cuerpo que antes se movía libremente por los estudios, ahora luchaba por cruzar una habitación. No se trataba de una enfermedad con un nombre contra el cual luchar. Era consecuencia. Un cuerpo alterado en segundos, sin promesa de retorno. A su edad, la recuperación exigía más resistencia, más paciencia y más tolerancia al dolor de lo que la mayoría de las personas jamás se ven obligadas a entregar. En esta etapa, Hilda Aguirre vive dentro de límites que nunca eligió. Su rutina gira en torno a la rehabilitación, la supervisión médica y los apoyos de movilidad. La industria siguió adelante en silencio. Las cámaras no acompañaron su recuperación. No hubo homenajes de despedida, solo ausencia. Lo que queda es una mujer luchando por autonomía más que por aplausos, por la capacidad de mantenerse en pie sin miedo, de moverse sin agonía, de recuperar fragmentos de una vida redirigida permanentemente por un solo instante. La historia de Hilda Aguirre es devastadora por su sencillez. No hubo una larga enfermedad, no hubo advertencias graduales, solo una caída que borró décadas de certeza física. A veces, las carreras no terminan en escándalo o enfermedad. A veces, terminan con un impacto y un cuerpo que nunca vuelve a recuperarse del todo. Durante gran parte de su carrera, Patricia Navidad estuvo asociada con la fuerza y el exceso. Su presencia era ruidosa, desafiante e imposible de ignorar. En pantalla y fuera de ella, proyectaba confianza, convicción y una negativa constante a ceder. Para el público, Patricia parecía inquebrantable, una mujer que decía lo que pensaba y se mantenía firme sin importar la crítica o las consecuencias. Esa imagen se convirtió en armadura. La protegió de la duda, de la vulnerabilidad, de la idea de que algo pudiera estar seriamente mal bajo la superficie. Pocos imaginaron que detrás del exterior confrontativo, su cuerpo ya estaba enviando señales de alarma. Los cambios no llegaron de golpe. Se acumularon. Desequilibrios hormonales, transformaciones físicas inexplicables, fatiga persistente, inestabilidad emocional que resultaba desproporcionada, confusa e implacable. Al principio, los síntomas fueron descartados, racionalizados o malinterpretados por el público como decisiones personales, en lugar de advertencias médicas. A medida que su apariencia cambiaba, el escrutinio se intensificó. La especulación reemplazó a la comprensión. El juicio sustituyó a la preocupación. Patricia se convirtió en objeto de burla, con su cuerpo diseccionado por titulares y redes sociales, mientras la causa real permanecía oculta. Nadie veía a una mujer navegando un cuerpo que ya no se comportaba de forma predecible. Finalmente, los médicos ofrecieron respuestas que reconfiguraron todo. A Patricia se le diagnosticaron trastornos hormonales severos vinculados a la presencia de un tumor. La cirugía se volvió inevitable. El miedo fue inmediato, no por la fama, sino por la incertidumbre.
Cuando el cuerpo colapsa desde dentro, ninguna imagen pública ofrece protección. La operación marcó un punto de quiebre. La recuperación fue lenta. Las secuelas físicas se sumaron al impacto emocional. Apareció la ansiedad. La identidad se fragmentó. La mujer que siempre se reconocía en el espejo comenzó a no entender lo que veía. La estabilidad antes asumida tuvo que reconstruirse pieza por pieza. No fue una enfermedad que la sacara de la vida pública de un día para otro. Cambió la forma en que la habitaba. La energía disminuyó. Aparecieron límites donde antes no existían. El ritmo que definía su carrera se volvió insostenible. El cuerpo exigía cautela donde antes toleraba el exceso. Más tarde, Patricia habló abiertamente de ese periodo como uno de los más vulnerables de su vida, no por los tropiezos profesionales, sino porque la enfermedad le arrebató el control. Expuso el miedo bajo la desafianza, la fragilidad bajo la confianza, la comprensión de que la fuerza por sí sola no puede imponerse a la biología. En esta etapa, Patricia Navidad sigue presente, pero transformada. No desapareció, pero sí desaceleró. Escucha a su cuerpo de maneras que nunca antes tuvo que hacerlo. La lucha ya no es por imagen ni confrontación, es por equilibrio, por sobrevivir sin negación. Su historia duele no porque termine en colapso, sino porque revela lo fácilmente que una enfermedad puede malinterpretarse cuando no sigue narrativas conocidas. Patricia no estaba perdiendo el control de su vida, estaba perdiendo el control de su cuerpo. Y a veces, esa es la pérdida más desestabilizadora de todas. Durante décadas, la voz de Lupita D'Alessio simbolizó poder, cruda, dominante, imposible de ignorar. Cantó el dolor, la rabia y la supervivencia con una fuerza que parecía más grande que la vida misma. En el escenario no era frágil, era dominante. Su presencia sugería resistencia, una mujer que ya había sobrevivido a todo lo que la vida podía arrojarle. Esa reputación la acompañó hasta la madurez. Lupita no era percibida como alguien cuyo cuerpo pudiera fallar. Se la veía como alguien que ya había derrotado el colapso, la adicción y la ruina emocional. La enfermedad, si existía, parecía incompatible con su imagen, pero el cuerpo no negocia con las leyendas. La primera advertencia llegó en silencio, disfrazada de agotamiento y dificultad para respirar. Con el tiempo, los médicos entregaron una realidad imposible de ignorar. Un daño pulmonar severo la colocó en riesgo constante. Vivir en zonas de gran altitud se volvió peligroso. La falta de oxígeno dejó de ser teórica, se volvió inmediata. Para sobrevivir, Lupita se vio obligada a desarraigar su vida. Se mudó lejos de la Ciudad de México, no por privacidad ni reinvención, sino porque sus pulmones ya no toleraban el aire. Respirar, la función humana más básica, se volvió condicional. La geografía dictó la supervivencia. La enfermedad no se detuvo ahí. Las infecciones respiratorias regresaron. Llegaron hospitalizaciones. En momentos de tensión emocional, su cuerpo respondió con úlceras y más complicaciones. Cada episodio debilitó su resistencia, estrechando el margen entre estabilidad y colapso. Actuar y cantar se volvieron un cálculo. Altitud, humedad, calidad del aire, esfuerzo físico. Cada concierto implicaba riesgo. Las cancelaciones ya no eran decisiones profesionales, sino necesidades médicas. La voz que antes llenaba arenas dependía ahora de si sus pulmones cooperaban ese día. A pesar de ello, Lupita no se retiró por completo. Continuó cantando cuando su cuerpo se lo permitía, desafiando las limitaciones con disciplina más que con negación. Pero el costo era visible. La fatiga persistía, la recuperación se ralentizaba. La sensación de peligro nunca desapareció del todo. Su realidad no está definida por un solo diagnóstico, sino por acumulación. Un cuerpo comprometido con el tiempo, sistemas debilitados, una estabilidad que puede desaparecer sin aviso, una supervivencia que exige vigilancia constante. Lupita D'Alessio no perdió su voz, perdió la ilusión de que la fuerza podía superar a la biología para siempre. Su historia no trata de un colapso en un solo momento, sino de vivir permanentemente al borde, donde una infección, una recaída o un error de cálculo podría silenciarlo todo. Y esa cercanía al peligro es su propia forma de prisión, incluso para una mujer cuya voz hizo sentir invencibles a millones. Durante gran parte de su carrera, Victoria Rufo encarnó la resistencia. En pantalla, era la mujer que sufría sin descanso,
pero nunca colapsaba. Sus personajes lloraban, soportaban y sobrevivían traición tras traición, transformando el dolor en fortaleza con una dignidad silenciosa en la que el público aprendió a confiar. Esa imagen se filtró a la vida real. Victoria era vista como resiliente, disciplinada y emocionalmente indestructible. Esa percepción se volvió fija. Incluso con el paso de los años, pocos imaginaron que su propio cuerpo cargaba un peso que ningún papel podía expresar por completo. La primera ruptura visible llegó de forma inesperada. En 2023, una fotografía circuló mostrando a Victoria en silla de ruedas. La reacción fue inmediata. Los rumores se propagaron. La especulación se intensificó. Se exigieron explicaciones. Lo que el público aún no comprendía era que no se trataba de un incidente aislado ni de una lesión temporal. La realidad médica llegó poco después. Victoria reveló que vivía con múltiples hernias en la columna, 3 lumbares y 3 cervicales, una condición que no sana rápido y rara vez lo hace por completo. El dolor crónico se volvió constante. Caminar largas distancias se volvió riesgoso. Sentarse, ponerse de pie e incluso dormir requerían precaución. El cuerpo que antes soportaba jornadas largas de grabación, ahora resistía el movimiento básico. Cada paso cargaba tensión, cada postura exigía ajuste. La terapia física se volvió rutina, no como recuperación, sino como mantenimiento, un intento de evitar que el dolor se volviera incapacitante. Como si eso no fuera suficiente, otro diagnóstico llevaba años moldeando su vida: endometriosis, una enfermedad a menudo invisible, frecuentemente mal entendida y profundamente dolorosa. Afectó su sistema reproductivo, se intensificó tras el parto y trajo ciclos de dolor imposibles de acomodar a las exigencias del rodaje. Los procedimientos se sucedieron, los tratamientos se acumularon y, sin embargo, mucho de esto ocurrió en silencio. Mientras el público seguía viéndola interpretar el sufrimiento en pantalla, Victoria manejaba el suyo propio sin hacerlo visible, negándose a que la vulnerabilidad interrumpiera su imagen profesional. No fue una batalla con un solo clímax, fue acumulación, dolor sobre dolor, condiciones reforzándose entre sí, un cuerpo obligado a adaptarse no una vez, sino de forma constante, sin promesa de resolución. A pesar de todo, Victoria no desapareció. Ajustó su ritmo, aceptó límites, continuó trabajando cuando fue posible. Las apariciones públicas se volvieron medidas. El movimiento se ralentizó, pero la presencia permaneció. La fortaleza que el público admiraba no se desvaneció, se transformó. La historia de Victoria Rufo es devastadora, porque no tiene un final claro, no hay cura, no hay momento de victoria, solo manejo, solo resistencia extendida a lo largo de los años. No lucha por recuperar lo que fue, lucha por mantenerse funcional dentro de un cuerpo que le recuerda constantemente sus límites. Y a veces, las batallas más crueles no son las que te derriban de inmediato, sino las que te obligan a mantenerte en pie, con dolor, todos los días. Araceli Arámbula fue durante mucho tiempo asociada con el control y la elegancia. Su imagen se construyó sobre una belleza deliberada, carreras cuidadosamente elegidas y una presencia que rara vez se quebraba bajo el escrutinio. En pantalla, transmitía autoridad. Fuera de ella, parecía disciplinada, selectiva y contenida. Para el público, representaba equilibrio en una industria que a menudo se devora a sí misma. Esa imagen sugería estabilidad, una mujer que sabía cuándo avanzar y cuándo detenerse, alguien cuyo éxito parecía intencional y no caótico. Pocos cuestionaron el costo de mantener ese equilibrio año tras año. El desgaste no llegó con un solo diagnóstico. No hubo un anuncio médico dramático ni un momento hospitalario definitivo. Lo que llegó fue acumulación, un cansancio que no desaparecía, fatiga física que el descanso no resolvía, agotamiento emocional que hacía que incluso las demandas rutinarias pesaran. El trabajo nunca se detuvo del todo. Producciones largas, apariciones públicas, expectativas ligadas no solo al talento, sino a la imagen, la compostura y la disponibilidad emocional. La presión por mantenerse impecable no disminuyó con el tiempo. Se intensificó, convirtiéndose en un ruido constante que moldeaba cada decisión. En cierto punto, el silencio reemplazó a la explicación. Araceli comenzó a dar un paso atrás, no de forma abrupta, sino deliberada. Menos proyectos, más distancia.
sin declaraciones dramáticas, sin confesiones diseñadas para titulares. Para los de afuera, parecía elección. Para los cercanos, era necesidad. El cuerpo estaba marcando límites que ya no podían ignorarse. Tensión muscular, fatiga persistente, una sensación de desgaste que hacía insostenible continuar al mismo ritmo. No fue colapso, fue retirada controlada, una retirada estratégica para evitar algo peor. Lo que hacía difícil reconocer su lucha era su invisibilidad. No había yesos, no había cicatrices, no había sillas de ruedas, solo una mujer reorganizando su vida en torno a la preservación, eligiendo descanso sobre exposición, límites sobre aplausos. En una industria que premia el exceso, la contención suele malinterpretarse. Araceli no estaba abandonando su carrera, estaba protegiéndose de un sistema que rara vez se detiene lo suficiente como para notar el daño hasta que se vuelve irreversible. En esta etapa de su vida, Araceli sigue activa, pero bajo sus propios términos. El ritmo es más lento, la distancia es intencional, la prioridad ya no es la presencia constante, sino la sostenibilidad. Lo que antes parecía ambición ha sido reemplazado por autopreservación. La historia de Araceli Arámbula nos recuerda que no todo el daño se anuncia. Algunos cuerpos se quiebran en silencio, no por enfermedad o lesión, sino por años de presión que nunca permiten descanso. Y a veces, sobrevivir significa alejarse antes de que el cuerpo obligue a caer. Marlene Favela construyó su carrera sobre la compostura. Su imagen estuvo definida por el control, la belleza y la contención emocional. Una mujer que parecía manejar la presión sin esfuerzo. En pantalla era precisa y dominante. Fuera de ella proyectaba disciplina, ambición y equilibrio. Para el público, Marlene parecía alguien capaz de sostenerlo todo sin consecuencias. Esa percepción se convirtió en expectativa. El trabajo se intensificó. Las responsabilidades personales se multiplicaron. El escrutinio público nunca disminuyó. Pasó de producción en producción, mientras enfrentaba separación, maternidad en solitario y la demanda constante de permanecer visible en una industria que castiga la ausencia. La presión no llegó como un solo punto de quiebre, se acumuló en silencio. Un agotamiento físico que nunca desaparecía del todo, cambios hormonales que alteraron el sueño, la energía y la estabilidad emocional, ansiedad que aparecía sin aviso, convirtiendo días rutinarios en pruebas de resistencia mental. Su cuerpo comenzó a enviar señales que ya no podía ignorar. La fatiga se profundizó. La resiliencia emocional se debilitó. Momentos de claridad eran seguidos por episodios de agotamiento abrumador. Continuar al mismo ritmo dejó de ser sostenible, no por falta de voluntad, sino porque el cuerpo estaba perdiendo su capacidad de absorber estrés. Lo que hacía difícil reconocer su lucha era su invisibilidad. No hubo titulares hospitalarios, no hubo diagnósticos dramáticos, solo una mujer avanzando mientras se desmoronaba en silencio. Para el público, seguía siendo fuerte. A puerta cerrada, luchaba por mantenerse funcional. Finalmente, Marlene reconoció la necesidad de detenerse antes del colapso. Buscó ayuda profesional. La terapia se volvió necesaria, no como lujo, sino como intervención. Aprender a desacelerar se convirtió en un acto de supervivencia. El miedo no era fallar, era desaparecer por completo si continuaba sin límites. Su vida no se detuvo por completo. Siguió trabajando, pero de otra manera, con límites, con fronteras claras, con una nueva conciencia de que ignorar las señales de advertencia podía causar daño permanente. La fortaleza ya no se medía por la resistencia, sino por la capacidad de retroceder. La historia de Marlene Favela no trata de una enfermedad que quita la vida, trata de un agotamiento que amenaza con borrar la identidad, de una presión que no deja cicatrices visibles, pero fractura la estabilidad desde dentro. A veces, el momento más peligroso no es cuando el cuerpo colapsa, es cuando sigue adelante, apenas sosteniéndose, mientras todos asumen que todo está bien. Liliana Arriaga construyó su carrera sobre el sonido. Su voz, su ritmo y su comedia física la convirtieron en un referente cultural. Como Chupitos, llenó escenarios y pantallas con risas, exageración y caos verbal. Su trabajo dependía de hablar durante largos periodos, improvisar y proyectar energía sin pausa. Para el público,
encarnaba resistencia disfrazada de humor. Detrás de esa risa, su cuerpo comenzó a resistirse a las mismas herramientas que su carrera exigía. Los síntomas aparecieron en silencio: sequedad en la boca y los ojos que empeoraba con el tiempo, dificultad para hablar durante periodos prolongados, dolor donde no debería existir, fatiga que no correspondía a las exigencias de su agenda. Lo que al inicio parecía molestia se transformó lentamente en obstáculo. Los médicos finalmente dieron el diagnóstico: síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca las glándulas responsables de la humedad. Las consecuencias fueron implacables. Hablar se volvió doloroso, tragar se volvió difícil, la irritación ocular se intensificó. Las acciones más simples, hablar, actuar, viajar, exigían esfuerzo y planificación. Para una comediante cuyo trabajo dependía del habla constante, la ironía fue brutal. La enfermedad no la silenció de un día para otro. La erosionó gradualmente, obligándola a adaptarse en lugar de retirarse. Los shows continuaron, las apariciones siguieron. El público rara vez notó el desgaste. La risa cubría el dolor con eficacia. Lo que nadie veía era la preparación detrás de cada presentación. Rutinas de hidratación, chequeos médicos, pausas estratégicas para preservar la voz. Días en los que forzarse significaba agravar síntomas que persistían mucho después de que las luces del escenario se apagaban. Puedes seguir funcionando, puedes seguir pareciendo normal, pero cada acción tiene un costo. Cada exceso se paga después. No hay cura, solo manejo y contención. Liliana eligió la persistencia antes que la desaparición. Se mantuvo activa, cercana a su audiencia y abierta sobre su condición cuando fue necesario, no para buscar lástima, sino para explicar límites. El humor continuó, pero con cálculo. La energía dejó de ser ilimitada. Su historia duele porque invierte la expectativa. La mujer que hace reír a otros vive con incomodidad constante. La voz que provoca alegría se sostiene con disciplina y dolor. El público ve comedia. El cuerpo experimenta resistencia. Liliana Arriaga no enfrenta un colapso dramático, enfrenta algo más silencioso e igual de implacable, una condición que no se va, no descansa y nunca afloja del todo. Para algunos artistas, el costo de hacer reír no es el silencio en el escenario, sino el sufrimiento silencioso que llega cuando la risa se desvanece. Violeta Isfel construyó su imagen pública sobre la resiliencia. Desde muy joven aprendió a desempeñarse bajo presión, equilibrando actuación, canto, maternidad y exposición constante. Para el público parecía enérgica, disciplinada y capaz de cargar múltiples roles sin quebrarse. Su sonrisa sugería impulso, su carrera, continuidad. Esa imagen ocultaba agotamiento, no el que desaparece con descanso, sino el que se acumula en silencio mientras las responsabilidades siguen exigiendo más. El colapso no llegó sin advertencias, pero las señales fueron fáciles de ignorar. La fatiga se intensificó. Aparecieron mareos. El dolor se volvió rutina. Aún así, continuó trabajando, forzándose a través de síntomas que parecían incómodos más que peligrosos. Como muchos artistas, priorizó el compromiso sobre el malestar. Todo cambió cuando el COVID entró en su vida. La infección drenó su fuerza y dejó al descubierto lo que se había acumulado debajo. Las evaluaciones médicas revelaron un mioma uterino masivo que provocaba anemia severa y deterioro físico crónico. El diagnóstico reorganizó años de síntomas ignorados en una sola realidad imposible de negar. La solución no fue gradual, fue definitiva. Una histerectomía se volvió necesaria para salvar su salud. La cirugía resolvió el peligro inmediato, pero trajo una consecuencia irreversible. La pérdida del útero significó la pérdida permanente de la fertilidad. No fue solo un resultado médico, fue una ruptura, un futuro borrado en silencio, sin negociación. Para una mujer que aún navegaba identidad, maternidad y carrera, la comprensión tuvo un peso emocional que ninguna cámara pudo capturar. La recuperación no se limitó al cuerpo, la depresión llegó después. Surgió la inestabilidad emocional. La presión de la vida pública chocó con el duelo privado. Violeta habló abiertamente de la oscuridad que siguió, de momentos en los que continuar se sentía más pesado que detenerse. Buscar ayuda profesional se volvió necesario, no como debilidad, sino como supervivencia. Su regreso fue lento y deliberado. La energía tuvo que reconstruirse.
Hubo que trazar límites. La mujer que antes avanzaba sin pausa aprendió a detenerse, no porque la ambición desapareciera, sino porque el costo de ignorar los límites se había vuelto irreversible. Violeta Isfel no perdió su carrera, perdió una posibilidad, un camino futuro cerrado de forma permanente, sin importar el esfuerzo o el deseo. Su historia es devastadora porque expone una verdad pocas veces reconocida. Algunas batallas se ganan médicamente, pero aún así dejan pérdidas permanentes. La sanación no siempre significa restauración. En este caso, sobrevivir no significó volver a ser como antes. Significó aprender a vivir con un futuro alterado de forma permanente, por lo que no pudo recuperarse. Yuri fue hecha para el escenario. La energía, el movimiento y la resistencia definieron su identidad pública. Actuaba con una intensidad que exigía control físico, transiciones rápidas y exposición constante. Para el público, parecía inagotable, alguien cuyo cuerpo siempre estaría a la altura de su ambición. Esa ilusión se fracturó después de que el COVID entró en su vida. Lo que siguió no fue una recuperación limpia, sino una cascada. Desmayos repentinos, dolores de cabeza sin aviso, pérdida de coordinación, momentos en los que su propio cuerpo se sentía extraño, poco confiable y peligroso. El diagnóstico explicó lo que vivía: disautonomía, un trastorno del sistema nervioso autónomo que altera la presión arterial, el ritmo cardíaco y el equilibrio. Para una artista, la condición fue devastadora. Estar de pie podía provocar un colapso. El movimiento requería cautela. Las acciones más simples exigían cálculo. El escenario, antes un espacio de control, se convirtió en un riesgo. Luego llegó otro golpe. En 2024, los médicos descubrieron un tumor maligno en su apéndice. La cirugía fue urgente. El margen para esperar desapareció. La supervivencia reemplazó a la agenda. El tratamiento sustituyó al ensayo. El cuerpo que antes impulsaba su carrera ahora imponía límites estrictos. La recuperación no trajo certeza. La disautonomía permaneció. El riesgo de desmayo continuó. La supervisión médica se volvió constante. Cada aparición tenía consecuencias que debían medirse con anticipación. La decisión de presentarse dejó de ser artística, pasó a ser médica. Aún así, Yuri no se retiró por completo. Continuó cuando su fuerza se lo permitió, eligiendo presencia sobre desaparición. Pero el costo fue visible. La fatiga persistía, la recuperación se ralentizaba. La confianza asociada a sus presentaciones ahora descansaba en la contención cuidadosa, no en la fuerza. Su realidad está definida por la cercanía al peligro. Un episodio, un error de cálculo, una sobreexigencia podría acabar con todo. La línea entre funcionar y colapsar es delgada y debe respetarse a diario. Yuri no perdió la voz. Perdió la certeza de que su cuerpo siempre la sostendría. Su historia cierra este documental con una verdad difícil. La supervivencia no siempre se parece a la victoria. A veces se parece a disciplina, miedo y negociación constante con un cuerpo que ya no ofrece garantías. Y cuando las luces se apagan, lo que queda no es el aplauso, sino el esfuerzo silencioso de mantenerse en pie un día a la vez. La fama construye imágenes pensadas para durar para siempre, rostros congelados en el tiempo, voces recordadas en su punto más alto, carreras preservadas a través de repeticiones y nostalgia. Pero los cuerpos no viven en archivos, envejecen, se rompen, fallan en silencio, lejos del aplauso y los reflectores. Estas mujeres no fueron destruidas por escándalos ni desapariciones. Fueron confrontadas por enfermedades, lesiones, agotamiento y límites que ninguna disciplina ni éxito pudieron superar. Algunas perdieron movilidad, otras perdieron certeza. Algunas perdieron futuros que jamás imaginaron que les serían arrebatados. Lo que queda no es tragedia para el espectáculo, es realidad sin edición. Porque los roles más brutales no se interpretan en pantalla. Se viven en silencio, cuando las cámaras se detienen y la supervivencia se vuelve privada. Y mientras sigamos recordando solo la imagen, seguiremos olvidando el costo humano que existe detrás de ella. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. Hay muchas más vidas detrás de los titulares, aún ocultas bajo la perfección, la nostalgia y el aplauso. Si quieres seguir descubriéndolas, quédate con nosotros. Próximamente, más documentales,